El programa de hoy suma más de 100 ataques contra sitios católicos en Estados Unidos desde mayo de 2020. Además, el arzobispo de Los Ángeles afirma que sínodo sobre la sinodalidad es una oportunidad de aprendizaje para la Iglesia. Cardenal Dolan propone importantes claves para entender qué es el proceso sinodal de la Iglesia. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos el programa contándoles que el episcopado estadounidense registró más de 100 ataques contra sitios católicos en el país desde mayo del 2020. Conozcamos los detalles. El Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos reportó que desde mayo de 2020 han ocurrido poco más de 100 actos vandálicos en el país contra edificios y monumentos católicos. El más reciente ocurrió apenas el domingo 10 de octubre, cuando desconocidos pintaron grafitis satánicos y mensajes de odio en las paredes de la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Denver, Colorado, poco antes de la misa dominical. Al respecto de esta situación, el Comité del Episcopado estadounidense comenzó a rastrear incidentes de incendios provocados, vandalismo y otras destrucciones en sitios católicos en todo Estados Unidos desde mayo de 2020 y a la vez fue colocando cada uno de ellos en una lista en su sitio web oficial. Cabe mencionar que en un comunicado emitido por el cardenal Timothy Dolan, presidente del Comité de Libertad Religiosa, y por el presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano, Monseñor Paul Coakley, ambos líderes católicos exhortaron a la ciudadanía a que en todos los casos se acerque a los perpetradores con oración y perdón. Sin embargo, explicaron que aunque es cierto que cuando los motivos de estas acciones fueron en retribución a alguna falta pasada y que se debe reconciliar y ofrecer claridad desde la Iglesia, esta destrucción debe detenerse, pues no es la manera. Además, no dejaron de hacer un llamado a los funcionarios electos para que den un paso al frente y condenen estos ataques. Por otro lado, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, afirmó que el presente sínodo sobre la sinodalidad es una oportunidad de aprendizaje para la Iglesia. Veamos. En recientes declaraciones, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, aseguró que las próximas reuniones entre los católicos para un proceso sinodal serán oportunidades importantes para el alcance, el apoyo y la comunicación, puntos vitales, según destacó, para ser discípulos misioneros. Lo dicho por Monseñor Gómez se da en el marco del Sínodo sobre la sinodalidad, inaugurado por el obispo de Roma a principios de este mes y que representa un compromiso a nivel mundial que durará 2 años, durante el cual se alentará a la feligresía a enviar una retroalimentación a sus diócesis. Como se sabe, un sínodo es un encuentro entre obispos que tiene como objetivo discutir un tema de importancia teológica o pastoral con el fin de preparar un documento de consejo o recomendación para el Papa. Por otro lado, sobre la sinodalidad, generalmente se entiende que esta representa un proceso de discernimiento con la ayuda del Espíritu Santo que involucra a clérigos, religiosos y laicos católicos, cada uno según los dones y carismas de su vocación. Bajo ese contexto, Monseñor José Gómez manifestó que ante el llamado del Papa Francisco para el presente sínodo, las iglesias locales se enfrentan ahora a un desafío después de estar más de un año físicamente distanciados dentro de cada comunidad debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, destacó que será una oportunidad para satisfacer la inmensa e importante solicitud del pontífice de entablar un diálogo para así comprender mejor el llamado a la santidad y sentir la responsabilidad de participar en la vida de la Iglesia. Continuando con noticias del sínodo sobre la sinodalidad, el arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, propuso algunas claves importantes para comprender mejor este proceso. El arzobispo de Nueva York en Estados Unidos, cardenal Timothy Dolan, explicó qué es el proceso sinodal en la Iglesia y ofreció algunas claves para entender en qué consiste esto y cómo debe hacerse.
En recientes declaraciones, el cardenal Dolan calificó la inauguración del proceso sinodal en Roma por el Papa Francisco como un examen de conciencia sobre cómo la Iglesia vive de acuerdo al modelo dado por Jesús. De ese modo, el purpurado estadounidense explicó que lo que quiere el pontífice es que nos unamos a él en oración, escucha, discernimiento y en examen personal y de la Iglesia en comunidad para ver si realmente estamos en el camino que Cristo ha establecido para su cuerpo místico, que es la Iglesia. En este sentido, entre las líneas propuestas por el cardenal para comprender mejor este camino, el arzobispo de Nueva York habló como primer punto sobre la centralidad del Espíritu Santo, de quien proviene la energía y la dirección de la Iglesia, mas no de nosotros mismos. En segundo lugar, explicó que debemos estar en el mundo sin ser del mundo, es decir, que nuestros principios guía vienen del Evangelio, la revelación y el patrimonio de la enseñanza establecida por la Iglesia. Como tercer punto, el cardenal Timothy Dolan indicó también sobre la sacralidad de la vida humana, la cual es el faro y pilar de nuestro camino. Además, recordó sobre la importancia de tener a Jesús como guía, ayudar a los más necesitados, especialmente a los enfermos, los débiles, los pobres o los que no pueden mantener nuestro ritmo. De igual manera, destacó la oración, los sacramentos y sobre todo el ser católicos leales, puesto que el Papa Francisco ha pedido ayudarlo a mantener siempre a la Iglesia bajo la dirección que Jesús, el buen pastor, tiene para todos sus hijos. Ahora nos vamos hasta España para conversar con Elsa Almeda, joven española de 18 años, integrante de la rama juvenil del partido político Vox, que ha despertado la ira y los ataques de medios, grupos políticos y activistas pro aborto en el país por su gran defensa de la vida. Para contarnos más detalles sobre estos hechos, está conectada con nosotros la propia Elsa Almeda. Elsa, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, encantada. Muchísimas gracias por invitarme. Elsa, en principio habitualmente se cree que los jóvenes están a favor del aborto y no de la defensa de la vida como tú. ¿Dónde aprendiste a valorar la vida y tomaste el valor para defenderla abiertamente? Pues gracias a Dios, en mi familia y también en mi colegio me han enseñado el valor de la vida y la importancia de defenderla desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. ¿Y cómo es que terminas en un programa televisivo rodeada de agresivos defensores del aborto? Pues este programa no tiene demasiada repercusión, es un programa a nivel local. Y los del partido de Vox, aquí en Barcelona, yo soy de Barcelona, me pidieron a ver si yo podía ir en representación de Vox a este programa para defender este tema del aborto. Y yo pues fui encantada porque es un tema que tengo clarísimo. Y bueno, en el debate eran 4 contra 1, yo era la única que estaba en contra del aborto, pero yo estaba tranquila porque esto, como tienes la verdad de tu lado, da igual que haya 1 o 10.000 personas en tu contra, que sabes que tú tienes la razón, entonces eso no me inquietaba. Y bueno, después de ese programa, unos medios nacionales, varios periódicos digitales, sacaron de contexto una parte de mis declaraciones y difamaron sobre mí diciendo algo que yo realmente no había dicho en el debate. Y a raíz de ahí, pues varios periódicos e incluso la cuenta de Instagram del partido político Podemos, que es el de izquierdas aquí en España, sacaron mi vídeo manipulado, recortado, para que pareciese que yo decía algo que realmente no decía, para desacreditar la postura pro vida. Pero también en redes sociales recibí muchísimo apoyo. En España hubo un hashtag trending topic en el 3er puesto, apoyándome, de muchísima gente que agradecía que alzase la voz por todos los no nacidos que no pueden hacerlo. Y también me gustaría decir que he recibido más de 20 mensajes de personas que han cambiado de opinión respecto al aborto después de ver mi debate, y creo que eso es algo muy, muy grande que tiene un valor infinito.
En este contexto, Elsa, tras el video editado por el partido Podemos, detonan una ola de insultos y ataques contra ti y tu familia. ¿Cómo has sobrellevado esta situación y en algún momento te sentiste a punto de rendirte? Bueno, la verdad es que sí que hemos recibido muchas amenazas. Nosotros vivimos en una ciudad más o menos pequeña cerca de Barcelona y entonces pues nos conocen, saben dónde vivimos, dónde estudia mi hermana y pues nos han amenazado, pero al final ya estamos más tranquilos, ya se ha calmado un poco la cosa y también estamos con la tranquilidad de que yo no dije nada malo, eso estaba mal interpretado y que estábamos sobre todo luchando por la defensa de la verdad, ¿no? Y por la defensa de la vida. Entonces, las consecuencias se asumen con más tranquilidad y en ningún momento me he arrepentido para nada de lo que hice y creo que lo volvería a hacer y que es muy necesario. Finalmente, Elsa, tu ejemplo podría inspirar a muchos, especialmente a los jóvenes. ¿Qué mensaje de aliento y qué consejo les darías? Pues yo animaría a todos los jóvenes a alzar la voz, a no tener miedo de defender aquello en lo que creen, a defender la vida, que es lo más grande y lo más valioso que tenemos, y que sepan que todo lo que hagan estará recompensado de una forma u otra, que el bien está recompensado, si no es aquí en el cielo, y que vale la pena, porque estás haciendo un bien infinito como es poder llegar a salvar una vida, ¿no? Elsa Almeda, joven provida e integrante de la rama juvenil del partido político Vox. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Gracias nuevamente, Elsa. Ahora les contamos que un obispo en Venezuela criticó a Nicolás Maduro por romper el diálogo con la oposición y aseguró que esta decisión no favorece al pueblo. Veamos. El obispo de Carúpano en Venezuela, Monseñor Jaime José Villarroel, criticó al régimen de Nicolás Maduro por suspender su participación en el diálogo con la oposición luego de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro del mandatario y quien fue acusado de lavado de dinero que beneficiaría al presidente venezolano. En una entrevista concedida a Asiprensa, Monseñor Villarroel manifestó que cerrar las puertas a un diálogo donde están interviniendo otros países para buscar una solución consensuada y ante la situación crítica que vive el país, esto no favorece para nada al pueblo de Venezuela que sufre y que es el primero en padecer tantas necesidades. Como se recuerda, el régimen de Maduro anunció hace poco que suspendía su participación en la mesa de diálogo que se llevaba a cabo en Ciudad de México y que tenía programado un nuevo encuentro con los miembros de la plataforma unitaria liderada por el opositor Juan Guaidó. Al respecto, la decisión fue comunicada luego de la extradición a Estados Unidos del ciudadano colombiano Alex Saab, que había sido incluido recientemente como miembro de la delegación de Maduro para la mesa de diálogo. En este contexto, Monseñor Jaime Villarroel expresó que el gobierno no planea buscar una solución en las mesas de diálogo, sino tratar de alargar su permanencia en el poder. Sin embargo, exhortó a buscar la forma desde los organismos internacionales o países mediadores para que se trate de sentar a ambas partes y así no dejar que el pueblo venezolano se quede en la miseria. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar disminuyen vocaciones al sacerdocio en seminarios de Polonia. Ya retornamos con más noticias con enfoque católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y en Polonia, uno de los países europeos con más vocaciones sacerdotales, ha disminuido drásticamente la cantidad de seminaristas que ingresan por año. Conozcamos más en el siguiente informe. A pesar de que Polonia aún es uno de los países europeos con más vocaciones sacerdotales, en la última década ha experimentado una drástica y progresiva disminución en el número de seminaristas.
En los últimos días, el presidente de la Conferencia de Rectores de Seminarios Mayores en Polonia, padre Piotr Kot, informó que el número de nuevos seminaristas que ingresaron a las casas de formación en la nación este año ha ido en descenso en un 20% en comparación con el año 2020. Al respecto, el sacerdote detalló a la agencia de noticias polaca KAI que solo 356 seminaristas comenzaron sus estudios en este 2021. De ellos, 242 se están formando para el sacerdocio diocesano y 114 para integrarse a las órdenes religiosas, mientras que el año pasado fueron 441 ingresantes. En ese contexto, el padre Kot dijo al diario polaco que era difícil identificar con certeza todos los factores detrás de la caída de las vocaciones sacerdotales, pero explicó que mientras Dios continuaba llamando a los jóvenes de las nuevas generaciones a seguir la vocación al sacerdocio, ellos encuentran dificultades para responder. Además, indicó que otro factor que influye en este descenso es la imagen que tienen de la Iglesia Católica, que lamentablemente ha empeorado por la crisis de abusos sexuales. Para finalizar, es preciso mencionar que en marzo de 2021, los obispos de Polonia realizaron ajustes finales a un decreto llamado El Camino de la Formación de los Sacerdotes en Polonia, donde establecieron nuevas reglas para la formación sacerdotal en este país. Nos vamos hasta Denver para conectarnos con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre el caso que vimos hace un momento en la entrevista con Elsa Almeda, joven de 18 años, activista provida, quien fue emboscada por un programa de televisión tras dar su postura clara a favor de la vida. Adelante, Alejandro. Amigos y amigas de EWTN Noticias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los estudios de EWTN Noticias en Denver, Colorado. Y ustedes a estas alturas deben estar familiarizados con la situación y especialmente con la persona de Alina Almeda, esta jovencita de 18 años en Barcelona, que es una activista provida y que fue emboscada, porque decir invitada sería una total falta a la verdad, fue emboscada por un programa basura en la televisión catalana que supuestamente representa La Voz Joven, y ella se presentó y se encontró con que iban a hablar sobre el tema del aborto. Ella estaba dispuesta porque es provida, inteligente, inteligentísima, muy articulada y muy convencida. Y se encontró con que ella iba, lo que esperaba, a debatir con alguien que es a favor del aborto, pero se encontró no con uno que iba a debatir a favor del aborto, no con dos, no con tres, sino con 4 personas que los productores gusanos del programa invitaron para debatir contra ella y para básicamente aplastarla y hacerle un bullying. Pero lamentablemente la estrategia fracasó. ¿Qué es lo que sucedió? Que Alina, que conoce muy bien los argumentos, se encontró con que estos muchachos, estos jovencitos pro aborto que habían sido reclutados por el programa, solamente conocen el limitado discurso de el aborto tiene que ser legal para que para que las mujeres no mueran, porque siempre va a haber aborto, no, aunque sea ilegal, siempre va a haber aborto. Y entonces Alina contestó con un argumento que los dejó completamente callados y les dijo, mira, el hecho de que un hecho negativo y criminal, como es el caso de matar a un bebé, suceda, no significa que tiene que ser aprobado por la sociedad simplemente porque sucede, aun cuando es ilícito. Porque si nosotros aplicamos esa misma lógica a otras prácticas, como por ejemplo la violación es ilegal. Y la violación, a pesar de que es ilegal, sigue sucediendo y sigue siendo violenta. ¿Ustedes creen que sería razonable entonces crear lugares seguros, como ustedes quieren crear abortos seguros,
crear lugares seguros donde los violadores puedan violar a las mujeres de manera segura, unas esquinas en la ciudad con colchones para que la violación sea segura. Y esto obviamente es un argumento, como se dice, ad absurdum, ¿no? Llevado hasta el absurdo para demostrar la ridiculez del argumento de que, mira, el aborto siempre va a seguir sucediendo, los robos van a seguir sucediendo, los crímenes van a seguir sucediendo, los asesinatos van a seguir sucediendo, la violación de menores va a seguir sucediendo. ¿Y en qué circunstancias se aplica la lógica de que porque sucede, mejor hagámoslo legal, ¿no? O demos alguna forma de salida legal? Esta victoria de esta jovencita que ustedes han visto en EWTN Noticias no fue del gusto de los fascistas abortistas del grupo político español Podemos. Entonces, ellos no tuvieron mejor idea que recurrir a la total deshonestidad y al bullying y crearon un video de una muchachita de 18 años, ¿no?, que es estudiante. Crearon un video donde editaron todas las partes donde ella explicaba cómo este argumento de la violación era un argumento al absurdo, para demostrar que el argumento del aborto era absurdo, para hacerla aparecer televisivamente como alguien que estaba promoviendo la violación y diciendo que sería bueno que existieran lugares seguros para violar, completamente editada y tijereteada de la manera más miserable, ¿no? Entonces, Podemos, esta organización, y especialmente los fascistas individuales que no han dado la cara, a diferencia de esta muchacha que se identifica con nombre, que está en redes sociales con su nombre completo y con su posición pro vida, estas personas tienen que ser identificadas y nosotros les prometemos que en Así Prensa y en EWTN Noticias vamos a seguir investigando quiénes son esos cobardes que están detrás de haber generado una campaña de bullying contra esta muchachita. Una campaña de bullying atroz, porque ha recibido amenazas de violación, ha recibido doxing, o sea, personas que han revelado cuál es su dirección, un abortista absolutamente idiota, como se podía esperar, puso su nombre completo y su información completa en Twitter para amenazarla de que iba a ir a violarla, describiendo cómo la iba a violar. El caso de este sujeto está ahora en manos de la policía española. Pero los que han instigado esta campaña a través de la mentira también tienen que pagar, y tienen que pagar ante la ley, y vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda. Porque a esta muchachita le han hecho la vida miserable, han revelado cuál es la escuela a la que va su hermana de 16 años, que no tiene nada que ver con esto, y que es también pro vida, pero nunca ha tenido ningún tipo de figura pública, ni siquiera está en redes sociales, para que las abortistas vayan a protestar contra esta chica de 16 años que tiene el pecado de ser hermana de una pro vida valiente. Ahora, la lección, hermanos, es no solamente el del bullying, que de eso hemos hablado. En el lado de los que son fascistas de la ideología de género y fascistas del aborto, nosotros no podemos esperar ninguna honestidad ni ningún deseo de intercambio de ideas razonables. Nosotros hemos criticado y criticamos las posturas proabortistas, pero nunca hemos caricaturizado ni manipulado nada, jamás, de lo que ellos han dicho, para presentarlos de una forma que no es legítima ni real de quiénes son. Pero la lección importante es aquí la que nos está dando Alina. Ella no ha retrocedido, sigue dando su cara en las redes sociales, no ha cerrado los comentarios de sus redes sociales por miedo a lo que vayan a decir, está aceptando toda esta lluvia de diatribas. Y como alguien que conoce esa lluvia de diatribas, las he recibido en Facebook cuando las organizaciones LGBT en Colombia generaron una ola de protestas contra mí y repletaron mi página en Facebook de
insultos, de una estrella para bajar el nivel de credibilidad que yo tenía. Nada de eso importa, hermanos. No podemos tenerle miedo a ellos porque tenemos que recordar lo que dice el Evangelio. Si nosotros, porque me van a insultar a mí, van a insultar a mi primo, van a insultar a mi mamá, no, si ese temor nos lleva a dejar de anunciar el nombre de Jesucristo y la verdad que proviene de la revelación, y en consecuencia nos avergonzamos de Jesucristo, recordemos que eso es lo que también va a suceder con nosotros el día del juicio, cuando Jesucristo se avergüence de nosotros, como Él lo ha dicho en el Evangelio, no yo, ¿no? Y por último, Alina está demostrando que todas estas amenazas son hechas fundamentalmente por un grupo de cobardes que no tienen la capacidad de hacer nada más que escribir unas cuantas malas palabras y vulgaridades en las redes sociales, porque no tienen la espina dorsal suficiente para ponerse de pie y hacer algo porque carecen de valor. Así que, como decía ese mártir chino, Jesucristo y yo, mayoría aplastante. No nos dejemos intimidar. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hoy la iglesia celebra a San Juan Pablo II, el santo que nos lanzó a todos en la misión, que es el mensaje de fondo del Concilio Vaticano II, para poder compartir a Cristo y que se abran todas las puertas a su acción salvadora. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.